Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en esta hora. Bienvenidos a su programa Camino de Encuentros, diálogos sobre la realidad social. Pues primero agradecerle a Radio Claret Digital por permitirnos a través de su plataforma llegar a ustedes, poder seguir abordando estos programas que nos ayudan a seguir profundizando sobre los distintos contextos que viven nuestras comunidades y sobre todo también formas de acompañamiento, formas que tenemos de poder seguir apostando y apoyando desde distintas organizaciones de la Iglesia, como lo es Fe y Alegría Panamá, Solidaridad y Misión de los claretianos, y a través de las alianzas que llevamos a través de la red eclesial Clamor, la red Clamor para el acompañamiento y seguimiento de la realidad migratoria y del trabajo también en comunidades de acogidas o comunidades de hospitalidad. Y pues el día de hoy vamos a abordar otra temática de los temas que tenemos y le hemos titulado Hábitat Urbano, una ciudad sin agua, que es pues una de las realidades que vemos día con día en distintas comunidades sobre la problemática del acceso al agua potable en Panamá. Que pues es uno de los retos para poder garantizar, para poder tener y poder pues hacerle frente a esta dinámica social, a esta dinámica comunitaria y sobre todo pues de los distintos acompañamientos que realizamos desde la sección de educación comunitaria, sobre todo desde el acompañamiento desde Fe y Alegría y otras organizaciones de la Iglesia. Y en esta primera parte de este programa del día de hoy vamos a estar abordando y trabajando con Asael Carrera. Él es sociólogo y es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. También poder un gusto compartir con él este espacio, ya que también fue profesor mío durante la carrera y pudimos abordar siempre con su dinámica, ya que él trabaja los aspectos desde la sociología urbana y pues distintos planteamientos sobre todo el tema del contexto de la ciudad. Y bueno, vamos a iniciar en esta parte de este diálogo pues haciendo como un diagnóstico un poco de la problemática de lo que es la realidad del acceso al agua en la ciudad de Panamá y pues desde los contextos de los desafíos que tiene un poco para la parte social. Bienvenido Asael a este programa y pues te cedo la palabra. Buenas, gracias por invitarme a participar. En realidad un tema bastante pertinente que nos agobia a todos los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Panamá. Independientemente a veces del barrio en que nosotros ocupemos, siempre vamos a enfrentarnos con el problema del acceso al agua, pero también la calidad del agua, y muy ligado a la cuestión de la calidad del agua está el saneamiento, que es otro aspecto muy importante. Sin embargo, a mí me gustaría entrar primero a reflexionar un poco en torno a la ciudad de Panamá que nosotros tenemos. Evidentemente nosotros tenemos, como todas ciudades, una ciudad caracterizada por básicamente el centro de la ciudad, con mejor equipamiento comunitario, con bastante buenos niveles de acceso a los servicios públicos urbanos, y tenemos la ciudad de la periferia, donde habita más del 70% de la población, y esa parte de
de la periferia, entre más a los bordes nos encontramos, entonces nosotros pues vamos a experimentar esos problemas que no son otra cosa que expresiones de desigualdades socioterritoriales. Entonces esas desigualdades socioterritoriales es la que en cierta medida impactan en el acceso a no solo al agua, sino una serie de servicios públicos urbanos que son necesarios para el funcionamiento de una ciudad, pero también para mantener niveles de vida aceptados. Entonces son los habitantes de las periferias los que mayor sufren de esos problemas de acceso a estos servicios. Uno de los tantos servicios es el agua, que pasa necesariamente por una redefinición de su gestión, pero también pasa por una cuestión de carácter más estructural, de la manera como se ha diseñado la ciudad, cómo se han construido los barrios y sobre todo cómo las clases sociales han ocupado el espacio urbano, y las diferencias que establecen entre las clases sociales explican en cierta medida cómo el problema del agua afecta más fuertes a unos sectores de la ciudad en comparación con otros. Y bien, un poco retomando el diálogo, esta parte de la desigualdad socioterritorial, no es lo mismo los que viven dentro del centro de la ciudad, áreas tal vez como Barrio, Calle 50, Paitilla, donde el acceso al agua es frecuente, versus la gente que vive en áreas de la 24 de diciembre, Pacora, Las Garzas, cuyo el servicio del acceso es limitado, ¿no? Desde ahí vamos teniendo como parte de ese diagnóstico del tema del acceso al agua y entendiendo pues esa panorámica general, ¿no? Del agua como un recurso fundamental y sobre todo pues un reto en la dinámica, ¿no? Para la planificación urbana, y sobre todo en una ciudad donde tenemos mucha riqueza hídrica, pero no contamos con elementos y no contamos pues con una parte de un desarrollo, una planificación equilibrada. Y desde tu experiencia, Sael, desde los trabajos que vos has hecho, me pudiera señalar desde el punto de gestión estatal, ¿no? ¿Cuáles son como esas faltas o esos retos o esa falta de interés que tiene el gobierno por una planificación urbana equilibrada? Nosotros entramos en esto a la planificación de la ciudad bastante tarde, mientras otras ciudades ya tenían planes de ordenamiento territorial desde principios del siglo XX. Nosotros empezamos a final del siglo XX, creo que en 1992 se aprobó el primer plan de ordenamiento territorial de las zonas interoceánicas, tanto de Colón como de la ciudad de Panamá. Así que entramos un poquito tarde, pero además un poquito tarde entramos en un contexto de fuerte cuestionamiento a la intervención estatal. Me refiero al hecho de que la ideología imperante, la ideología económica imperante del momento era dejar a las libres fuerzas del mercado su funcionamiento. Entonces cualquier instrumento de ordenamiento del territorio, del mercado del suelo urbano, generalmente se consideraba como un entorpecimiento al funcionamiento de ese mercado. Entonces en ese contexto se diseñó y se planificó la ciudad en función de los intereses de la industria de la construcción por un lado, de los intereses de los bancos por el otro lado. Entonces el Estado simplemente se convierte en un ente facilitador de estas dos grandes negocios, y que su función básicamente era de facilitar y regular o establecer las normas mínimas para el funcionamiento. Entonces, sobre la base de eso, la ciudad empezó a experimentar una serie de boom inmobiliarios, y ese boom inmobiliario ocurre en un contexto de prácticamente de ausencia de la planificación o las reglas mínimas de planificación. Entonces el Estado establece una serie de condiciones para aprobar proyectos, se requiere un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, y otras series de
elementos que las urbanizaciones deben tener, sobre todo las de las periferias. Sin embargo, en el contexto, en la praxis, muchas de estas urbanizaciones se les aprueba, se dan los permisos de la construcción. Sin embargo, esos permisos de la construcción olvidan, por ejemplo, el equipamiento comunitario o equipamientos comunitarios. O sea, no hay infraestructura, por ejemplo, para el acceso al agua potable las 24 horas, y por eso es que nosotros vemos los habitantes de nuestras periferias urbanas, Arraiján, tanto en la periferia oeste, pero también en la periferia oeste, que salen constantemente a protestar, y estamos hablando de urbanizaciones que son formales, ¿no?, por falta de acceso al agua, no se les garantiza. Sin embargo, también, por ejemplo, la situación se vuelve mucho más aguda y complicada en los asentamientos informales. En esos asentamientos informales, el acceso al agua es prácticamente inexistente, además que la manera como se ha construido la ciudad se despliega de Panamá sobre 8 ríos. Esos ríos, prácticamente el proceso de ocupación del espacio, privilegiando pues el ordenamiento del territorio sobre la base de los intereses económicos, ha destruido prácticamente todos los ríos de la ciudad, y en la medida en que la ciudad se sigue expandiendo hacia el oeste y hacia el este, se siguen incorporando nuevos ríos que se siguen destruyendo por completo. Entonces destruimos las fuentes de agua, a pesar de tener una riqueza hídrica abundante, estamos destruyendo nuestras fuentes de agua. A pesar de que existen también normativas ambientales que le impiden, por ejemplo, el establecimiento de aguas de tratamiento cerca de las orillas de las fuentes de agua, observamos nosotros en la praxis que esa normativa no se está cumpliendo, y aún así se le está permitiendo la construcción de esas urbanizaciones. Entonces, hay un interés del Estado de dejar hacer, pensando que el desarrollo se mide sobre la base de la construcción, y no considerando aspectos ambientales que son fundamentales para conservar las fuentes de agua, ¿no?, para garantizar ese acceso. Entonces, tenemos un Estado que actúa como facilitador, pero que al mismo tiempo profundiza con ese no hacer las desigualdades que se hacen más acuciantes en la medida en que nosotros avanzamos más hacia los bordes de la periferia urbana. Y bien, como los he ido detallando, y es la parte, me quedo un poco con este concepto, ¿no? El tema de la parte de barriadas planificadas, las barriadas que son hechas por promotoras. Es muy evidente y pasa mucho, y hace un tiempo lo tocamos aquí mismo en un programa cuando hicimos un análisis de la situación de la cuenca del río Pacora, la dinámica por acceso en este corregimiento, en Panamá Este, el corregimiento de Pacora. Se construyen una serie de barriadas, las mismas no tienen una planificación de manera concreta, sus mismas aguas residuales son vertidas directamente al río Pacora, donde está la planta Centenario del IDAN, que abastece del agua a las mismas barriadas, pero en época de verano, como el cauce del río ha bajado tanto, estas comunidades estas barriadas se deben conectar a la línea que abastece, entre comillas, a los distintos asentamientos informales, o vamos a decir comunidades que tienen años en esta zona, que se abastecen de acueductos rurales. No, hay que entender una categorización para el entendimiento, ¿no?, del trabajo que hacen muchos agentes de pastoral en las comunidades. No es lo mismo una comunidad que está abastecida por el IDAN, cuyo el IDAN es el ente que se encarga, se regulariza, a una comunidad que tiene una junta administradora de agua. La junta administradora de agua tiene que ver directamente con el Ministerio de Salud, y es una forma de gestionar comunitariamente el agua. Cuando se dañan los acueductos, o cuando se daña la sección de, perdón, las tuberías que conducen el agua, o el tanque de almacenamiento, esto tiene que ser resuelto por la comunidad y con fondos propios de la comunidad. Y en Panamá Este tenemos
tenemos como esa gran realidad donde las barriadas que han sido construidas por promotora no tienen acceso al agua frecuentemente versus las barriadas, los asentamientos informales que tienen sus acueductos propios que gestionan y que pues buscan una manera más fácil de solucionar. También son dos modelos para el acceso al agua. Y hacemos la reflexión, 8 ríos que se despliegan sobre la ciudad de Panamá, que deberían darnos una suficiente seguridad hídrica, pero que al final no la vemos, y pues sobre todo en esa desigualdad socioterritorial, que hay que garantizarle agua siempre para la zona del centro versus las periferias, también zonas de Chilibre, Panamá Norte, La Cabima, todas estas zonas pues que viven o que no carecen. También se estima, ¿no?, en el tema, ¿no?, de que a pesar de todo, según datos que ofrece el mismo IDAN, el 95%, según datos del IDAN, de Panamá tiene acceso al agua potable. Una vez tú me señalabas algo muy interesante, que el acceso al agua potable no se marca solamente decir si yo lo tengo en mi casa. No, yo puedo tener una pluma y tengo que caminar 5 horas, pero voy ahí y tomo agua y ya tengo agua potable. Versus eso no es calidad. ¿Nos pudieras explicar un poco esa dinámica de cómo se mide el tema del acceso al agua potable? El acceso al agua es un indicador que efectivamente, tal cual se mide, mostramos que la población, casi el 95%, tiene acceso a agua. Eso es bastante cuestionable porque hay tomas comunitarias y es decir, esas tomas están en la comunidad. Las poblaciones que tienen tomas comunitarias se contabilizan como si tuvieran acceso al agua potable. Eso no es calidad. Por otro lado, también el indicador no toma en cuenta la frecuencia con la que llega el agua, porque muchas de las urbanizaciones, estamos hablando de carácter formal, que solamente tienen acceso al agua 3 días a la semana. Entonces son contabilizadas por el indicador como que si tuvieran acceso al agua. Por eso es que en el caso de Panamá el 95% de la población tiene acceso al agua, porque el indicador está construido de esa forma. Pero me llamaba la atención un aspecto que tú hablabas del río Pacora y de lo que está ocurriendo. Bueno, pero hay otro ejemplo más concreto, la cuenca del río Juan Díaz, que es la más grande, aloja la mayor cantidad de población. Esa cuenca se ha que se extiende desde Cerro Azul, incluye 2 corregimientos del Distrito Capital, 7 corregimientos de San Miguelito. Se ha destruido por completo prácticamente, y en la parte norte, que todavía funciona, se están realizando urbanizaciones que terminan generando deforestación. Cuando hay lluvias, pues se genera todo un proceso acá abajo en la parte de la salida del río Juan Díaz, un poquito más todo lo que es las inundaciones. Entonces, eso es un pésimo ejemplo de cómo estamos gestionando nuestras cuencas hidrográficas y cómo las hemos destruido. Con respecto al acceso al agua, me llama mucho la atención las consecuencias que tiene, como por ejemplo, sobre todo para las poblaciones pobres. Muchas de las economías, que en nuestro caso el sector informal, casi el 40%, depende de las actividades de agua, no solo cotidianas, sino para mantener, por ejemplo, sus pequeños negocios, sus emprendimientos. Así que condenamos aún más a la desigualdad, negándole el acceso al agua, porque no es solo el acceso al agua para las cuestiones cotidianas, sino que tienen también un impacto profundo. Sin contar, por ejemplo, con las enfermedades por transmisión hídricas, que también son bastante frecuentes en nuestro país. Durante un tiempo se controló ese tipo de enfermedades, pero nuevamente se dan a resurgir, y lo que te están indicando es que no tienen acceso a agua potable, o el agua potable que tienen no cumple con los estándares de calidad que se requiere. Entonces el problema es bastante complejo y pasa nuevamente por la planificación de nuestro territorio, ¿no? Obviamente también pasa por una visión de desigualdades entre clases sociales. El centro, que si bien entre vez y cuando también
también tiene problemas de acceso al agua cuando hay algún tipo de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, pero está cubierto bastante bien y tiene acceso bastante bueno con respecto a esto, y la frecuencia también es bastante buena. Sin embargo, la periferia vive otra realidad, y es la realidad de nuestra ciudad, que se ha construido sobre desigualdades socioterritoriales. Y un aspecto muy importante que todavía nos impacta con respecto al agua es el modelo de desarrollo económico en que nosotros estamos viviendo. En Panamá, el modelo de desarrollo se basa en la explotación de la posición geográfica, y básicamente el recurso principal que nosotros explotamos con respecto es el agua. Y va a llegar un momento en que nos han dicho, incluso algunos administradores de la ACP nos han dicho, bueno, ¿quieren agua para el canal o agua para beber? Lo prioritario sería garantizarle este vital líquido a la población, y teniendo en cuenta, por supuesto, la población con más vulnerable, ¿no? Y por otro lado, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que también uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con el acceso a agua, tratar de reducir a la mitad la población que no tiene acceso a agua. El cambio climático es otra de las también entre una de las variables que entra en juego, pero el problema tiene muchas aristas, y que la planificación, el ordenamiento del territorio es una de esas tantas aristas. Y bien, no, y ha señalado el tema, ¿no? Enfermedades que se contagian por el tema de acceso al agua. Una de las comunes que, bueno, que tiene que ver mucho con esa implicación es el tema del dengue, por la gran cantidad de agua. Hace poco veíamos en una comunidad por el área de Las Garzas que decían, bueno, es que hay que prevenir el tema del dengue. Sí, pero ¿cómo previenes el tema del dengue si todo el mundo tiene que acumular agua? La gente de verdad que no lo dispone de la mejor manera, pero es que igual, no es que el agua se disponga de la mejor manera, es que cuando tienes que guardar agua para 15, 20 días, la gente lo que busca más es acumular y acumular para garantizarse tener ese derecho al agua. Y si ves el incremento de dengue versus el tema de acceso al agua en Las Garzas, es una cosa muy interesante, porque la verdad que la mayor parte de las barriadas donde hay incrementos de casos de dengue tienen que ver con el tema de falta de acceso al agua. Pero también enfermedades gastrointestinales, que en San Miguelito tuvieron toda una serie de brotes hace como un mes en distintos centros de salud, en áreas de La Cabima, zonas también del área de Chilibre, que tiene que ver. Y el modelo de desarrollo, Panamá es un país que exporta o tiene su posición geográfica en torno a la dinámica del canal, a la dinámica de llevar y pasar barcos, y eso conlleva también una cuestión, ¿no? El agua para el consumo humano versus el agua que se utiliza para la dinámica de este servicio que ofrece el canal de Panamá. Y también se han visto otras opciones, como es el caso de hacer embalses en la zona de Río Indio, que también es una zona que pastoralmente desde la iglesia se acompaña. También siempre hay personas de Río Indio que escuchan estos programas, que están pendientes de ellos, y pues que también en esa parte de esa dinámica de una ciudad sin agua, ¿cómo garantizas, no? Aparte de un modelo de desarrollo, aparte de todo, garantizas mantener una sostenibilidad del recurso hídrico, pero al mismo tiempo pues exploras otros modelos, como la posibilidad de construir un embalse en la zona de Río Indio, traer agua del Bayano, pero no hay un verdadero ordenamiento, una verdadera planificación para evitar la pérdida, el desperdicio de agua, y sobre todo también hacer una planificación de este crecimiento urbano, pues que se ha descontrolado. Bueno, para ir un poco dándole un sentido, algún mensaje que ya nos quieras compartir, nos quieras señalar en esta dinámica, sobre todo por la importancia hídrica y sobre todo en esta forma de gestión de acompañamiento de la sostenibilidad y acceso al agua potable. Yo siempre que estudio temas relacionados con la ciudad, obviamente lo hago desde mi formación, la sociología. Recuerdo a un escritor francés, Henri Lefebvre, que hablaba del derecho a la ciudad como la capacidad que tienen las clases subalternas, la gente pobre, los oprimidos, los condenados de la tierra, en palabras de Fanon, de decidir sobre los destinos de la ciudad.
Entonces, con respecto al agua, la participación y el empoderamiento comunitario es fundamental. Hay que estar vigilantes de la conservación de las fuentes hídricas que nosotros tenemos. Hay que estar vigilantes a todos estos proyectos aprobados, de que efectivamente cumplan con las normativas, de que efectivamente esa participación comunitaria sea vinculante, porque eso es lo otro que también se da. Se convoca a la comunidad a participar cuando se va a un proyecto, pero esa participación no es vinculante. Que esa participación hay que organizarnos a nivel comunitario para que esa participación sea vinculante y que se respete, sobre todo, que cuando la comunidad dice no, pues que el Estado aprenda a escuchar y a respetar. Eso se logra con una sólida organización comunitaria en defensa del agua y demás recursos naturales. Bien. Y bueno, un gusto compartir esta primera parte con Asael. Él es sociólogo del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá, quien pues nos ha querido apoyar en esta dinámica de este programa Caminos de Encuentros, Diálogos de la Realidad Social, sobre todo profundizando distintas problemáticas y pues ponerles un contexto para todos los que nos sintonizan. El objetivo de este programa es hacer una profundización en la educación comunitaria, buscando fortalecer la capacidad de las comunidades para organizarse y participar activamente en la solución de sus propios problemas. Lo que nos señalaba Asael, la dinámica de empoderamiento comunitario, cómo nos empoderan las comunidades en algo tan sensible como el acceso al agua potable. Pues ahorita se está discutiendo una iniciativa de ley para garantizar por ley el acceso al agua potable en Panamá, pero que realmente también hace poco hacíamos una reflexión en una comunidad que la ley no se conecta con algo tan importante. Se te habla de garantizarte el agua potable, pero no te habla de la importancia del cuidado de las cuencas hídricas, del recurso. El agua no es algo que simplemente brota o nace de la nada, tiene toda una serie de procesos biológicos, químicos y que conllevan una serie de sostenibilidad del entorno. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a seguir abordando aquí en su programa Camino de Encuentro esta dinámica del diálogo del acceso al agua. Hábitat urbano, una ciudad sin agua, desafíos para el acceso al agua potable en Panamá. Estamos de vuelta en un momento. Fue como calmar la sed sin agua, lluvia de leche y de miel que va mojando mi vida desde el cielo de tu amanecer. Voy a dibujarte una canción y escribirte un beso con el sol. Simplemente quererte con la melodía de mi amor. Café y madera, luz de la luna llena, beso de coco y canela, pa' llenarte el corazón, amor. Café y madera, suave como la marea, gota de fuego en mi hoguera, cálido tu corazón, amor. Voy a dibujarte una canción y escribirte un beso con el sol. Simplemente quererte con la melodía de mi amor. Café y madera, luz de la luna llena, beso de coco y canela, pa' llenarte el corazón, amor. Café y madera, suave como la marea, gota de fuego en mi hoguera, cálido tu
coco y canela, pa' llenarte el corazón, amor. Café y madera, suave como la marea, gota de fuego en mi hoguera, cálido tu corazón, amor, amor. Cálido tu corazón. Con la melodía de mi amor. Bueno, de vuelta estamos aquí en su programa Caminos de Encuentro, Diálogo de la Realidad Social, aquí por Radio Claret Digital. Recordarle que este programa también se retransmite todos los jueves a las 8:30 de la noche por Radio Hogar, la voz de su iglesia. Y bueno, con esto seguimos buscando no tener esta forma o estos espacios de formación de educación comunitaria para la incidencia de las comunidades en sus procesos, en sus dinámicas, en su trabajo, y sobre todo como iglesia seguir aportando y apostando a la construcción de ciudadanía aquí en Panamá y pues en todo el tema no de comunidades resilientes, comunidades de acogidas y comunidades pues que puedan desde su propia gestión hacerse y crear conciencia de su importancia. Y bien, Asael, siguiendo un poco este diálogo, bueno, que hemos tenido esta tarde, haciendo un recuento, ¿no? Hemos hablado del tema, ¿no? De la presencia estatal, la presencia del Estado a través de garantizar el derecho y acceso al agua potable. Hablábamos de una dinámica de una desigualdad socioterritorial en el acceso al agua. No es lo mismo pues el acceso al agua en las zonas, en el centro que en las periferias. Un Estado que debe facilitar el proceso ¿no? de planificación urbana, ser pionero en planificación urbana, pero pues que no ha podido hacerle frente al boom inmobiliario, no ha podido buscar una forma de regularizar la dinámica de planificación. También pues hemos visto la parte no del tema pues de las luchas que han habido por el acceso al agua, la necesidad de empoderamiento comunitario para la gestión del agua. Y pues también hemos visto pues toda la parte de un modelo de desarrollo que se basa en un país, Panamá, la importancia de su posición geográfica frente pues a la necesidad de una dinámica pues de empoderar, de una necesidad ¿no? de buscar otra forma de desarrollo que pues nos permita tener una dinámica sostenible con el manejo del agua. Y pues una pregunta que surgían por acá era la parte de esa dinámica, y sabemos, ¿no? El agua es un negocio. Aquí la tenemos en agua embotellada y todo, pero también hay un deseo o una dinámica de privatización del agua. ¿Cómo se empiezan a dar esos pasos por parte del Estado o de los organismos que están interesados de buscar la privatización del agua y cómo se va creando, ¿no? ese impacto a nivel de comunidad y sociedad? Bueno, mira, el tema agua es un tema muy sensible para el pueblo panameño. O sea, la institución encargada, regente de administrar, gestionar es el IDAM. En la medida que ciertos gobiernos han insinuado la privatización, inmediatamente hay acciones colectivas, hay protestas callejeras en defensa de este recurso. Es un tema sensible. La idea de que lo público lo relacionamos siempre con lo obsoleto, con la burocracia, mientras que lo privado lo relacionamos con la eficiencia, con la innovación, es una ideología. Es una ideología útil que creo que está siendo utilizada y que se utilizó en las privatizaciones de algunas empresas públicas que ocurrieron después del restablecimiento del sistema democrático en nuestro país. Muchas de las empresas que se privatizaron, públicas, que hoy supuestamente
empresas iban a ser eficientes, hoy están ampliamente cuestionadas mediante una prácticamente incapacidad de parte del ente estatal, en este caso la SEP, de garantizar esos servicios, pero la ideología que se utilizó en ese momento fue precisamente mostrar lo privado como superior a lo público. Lo que sí es un hecho de que una empresa pública no se mueve bajo el interés de lucro, mientras que una empresa privada lo que busca es el lucro. Entonces cada quien debe estar en su espacio. El agua, al ser considerado un bien, un derecho humano, debe estar en manos del Estado. Sin embargo, hay estrategias que se utilizan para que el pueblo acepte la privatización, y es mostrar a la institución como ineficiente, como incapaz de gestionar de manera eficiente este recurso. Hay que desfinanciarla, no se les da los insumos necesarios para mostrarle al pueblo panameño que la solución mágica es la privatización. Entonces, por ahí ese virus de la privatización se va colando, pero lo que nos ha dejado la privatización como ejemplo, por en el caso de las telecomunicaciones, es que se pasa de un monopolio público a un monopolio privado. Hoy actualmente tenemos solamente un oligopolio, 2 concesionarias que ofrecen los servicios de telefonía y de internet en nuestro país. La lógica era precisamente incentivar la competencia, y que esa competencia iba a bajar los costos y a mejorar la calidad del servicio. Lo que tenemos hoy es costos incrementados, tenemos uno de los peores servicios de América Central, y tenemos 2 empresas que están a cargo, transnacionales, a cargo de ofrecer estos servicios. O sea, es todo lo contrario a lo que se buscó. Lo mismo se pretende en el caso de el IDAM, o sea, colarse a través de esto, de la ineficiencia de la institución, pero por supuesto es ineficiente de una manera intencional. Lo que sí debe tener claro las organizaciones de bases comunitarias es que no necesariamente lo público es expresión de ineficiencia y lo privado no es sinónimo de innovación necesariamente. Y sin embargo, yo nuevamente rescato la cuestión de la participación comunitaria, y en este caso, con respecto al agua, me gustaría resaltar la participación de las mujeres, sobre todo en las zonas periféricas que salen a luchar por el agua, son las que mayor movilizan, y se movilizan por el agua. Ahora, hay muchos retos con respecto a las organizaciones en defensa del agua y en defensa de cualquier bien público, bien común que nosotros tenemos, y es que en nuestra ciudad los movimientos sociales urbanos no están articulados a otros tipos de movimientos más de carácter estructural, y eso que hace que una vez que luchan por una reivindicación y la conquistan, terminan desarticulando. O sea, las protestas, por ejemplo, por agua, que pueden movilizarse en la periferia, una vez que llega el IDAN con su carro cisterna, termina desarticulando ese movimiento, y ese movimiento no es beligerante. Sin embargo, sí se ha notado que son las mujeres las más beligerantes dentro del movimiento. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen las tareas de cuidado, o sea, aquellas tareas de cuidado relacionadas con todas las tareas de cuidado, en términos generales, casi el 70% está en manos de las mujeres, y cuando las mujeres relegan esa tarea, la hacen a manos de otras mujeres. Entonces, siendo el tema del agua algo tan sensible y cotidiano que afecta principalmente a las mujeres, son las mujeres las que están movilizándose por la obtención de este derecho. Y ya has dado y nos has ido señalando una serie de puntos muy importantes desde el tema. Primero, hacer la diferencia entre lo público y lo privado.
Eso es algo muy importante que creo que a nivel de nosotros el trabajo de comunidad nos debe quedar muy claro. Lo privado siempre va a tener un interés de lucro, un interés de llevar y generar alguna ganancia, versus el interés de lo público, que va a ser un poco más de permear el tema del bien común. Muchas veces hemos tenido algunos diálogos a nivel de los talleres y encuentros que se hacen con las comunidades, porque queremos tener un sistema de calidad, queremos tener acceso a la salud, queremos tener acceso al agua, queremos que nos den una reivindicación de nuestros derechos, pero en la parte de participar es un poco complejo. A mí sí me queda un poco la diferencia, y tal vez también si lo vemos hay que verlo desde una óptica un poco más amplia, que no es lo mismo la participación dentro de una comunidad indígena, una comunidad campesina, versus una comunidad urbana. Realmente que sí, las comunidades campesinas indígenas, la gente por el mismo tipo de trabajo que realiza, que es trabajar la tierra o otros aprovechamientos de los recursos naturales, tiene más tiempo libre y más disposición a participar, porque es como una pieza clave. Las comunidades rurales, campesinas, indígenas o afros no sobreviven si no tienen una participación efectiva. Ese es el lazo. Versus el área urbana, donde pues la gente tiene que trabajar, tiene que trasladarse, montarse a un metro, estar horas fuera de su casa para llegar e ir a una reunión para resolver el tema del agua. Es un poco más complejo. Pero si y a nivel de iglesia podemos hacer esa propia reflexión, lo que vos has dicho, el tema de las mujeres dentro de nuestras parroquias, capillas, organizaciones, el liderazgo lo llevan las mujeres, aunque la mayor parte de la toma de decisiones, porque eso sí hay que reconocerlo, y es un reto que tenemos que trabajar mucho con mi iglesia, la mayor toma de decisiones todavía queda dentro de los hombres, pero las que movilizan, articulan, animan los distintos movimientos son mujeres, y preocupados por esta dinámica del cuidado. Como sea, tengo que garantizarle agua para lavar los uniformes, la comida de mis hijos, de mi familia. Si tengo, y lo veíamos un poco en el año pasado para la protesta de la minería, tengo un colegio que se convirtió en un centro de acogidas a migrantes, ¿cómo garantizarle agua? Eran las mujeres las que iban a un lado al otro, cargaban tanque, llevaban, pues, y ese es el aspecto, y son cosas tan sencillas que a veces se complican por algo tan fundamental, pero el tema de articularse. Esto también es muy importante, el tema de articular procesos. Queremos reivindicaciones, sí, queremos tener una reivindicación de una realidad. No tenemos acceso al agua, no tenemos a un centro de salud, queremos cuidar nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales. Pero tenemos que conectar o articular esos movimientos no solamente por esa reivindicación momentánea, sino por otros procesos de reivindicaciones que son más efectivos. Y a veces cuesta, y aquí tenemos un poco el tema de la experiencia, ¿no? Con el tema de la lucha minera. Todo el mundo se enfocó por el tema de la lucha minera y por lograr un punto clave se unificó el país, pero tenemos ese mismo diálogo, debate en torno al tema del seguro social. No todo el mundo como que desea articularse, o bueno, no sé si es ahorita el contexto, tal vez pueda ser en un par de meses sea distinta la dinámica, pero sí necesitamos ir haciendo ese proceso de reivindicación, ese proceso sobre todo pues de entendimiento y de cuestiones. A mí me gustaría que nos pudiera, ¿sí? Perdón. Una cosa muy interesante es el reto que tenemos diferenciado entre un contexto rural con un contexto urbano. Un contexto rural, por su naturaleza y por su forma de organización, las personas son más dadas a participar. En ese contexto rural hay todavía una mayor solidaridad en términos, no sé si me permites citar a Durkheim acá, un sociólogo que hablaba de que esos lazos comunitarios en las zonas rurales son mucho más estrechas y hay una defensa, quizás por eso más fácil, de lo colectivo y una mayor participación. El reto que tenemos en el contexto urbano es romper con la individualidad, o sea, pensamos que resolver los problemas lo podemos hacer de manera individual. El reto que tenemos es que, sobre todo en estos contextos urbanos, la ciudad surge bajo la figura de un anonimato.
Entonces, lo que se favorece en el contexto urbano, sobre todo en las ciudades netamente capitalistas, es la individualización. Entonces, hay que romper con esa cultura individual y crear una cultura colectiva que favorezca la defensa de los bienes comunes, pasando necesariamente pues por el agua, que es lo que nos compete en este programa. Entonces, por eso es que es mucho más difícil lograr la participación en los contextos urbanos y sobre todo mucho más difícil todavía que cuando se logra una acción colectiva, que esa acción colectiva perdure en el tiempo, porque tenemos tan arraigada la cultura de la individualidad, o esa cultura egoísta que tenemos, que pensamos no solo en resolver los problemas de manera individual, sino también gozar los beneficios de manera individual, no compartir eso. Con eso hay que luchar para lograr una mayor participación en la defensa del agua. Una de las cosas que me llamaba, fíjate lo curioso de la ciudad de Panamá, te decía, 8 ríos tienen garantizada la ciudad de Panamá. El patrón de ocupación de la ciudad ha sido pues netamente depredador con el ambiente y con estas cuencas hidrográficas, pero también nosotros hay una segmentación de clases que ha ocupado esos 8 ríos, y nosotros encontramos que en los tramos bajos del río, en la parte de la salida, la desembocadura de los ríos, ubicamos los estratos altos de la población. La mayor parte, por ejemplo, esta zona, la parte de Costa del Este, son zonas donde en las partes bajas de los ríos ubicamos los estratos altos de la población. Ahí la situación prácticamente está bastante resuelta con respecto al acceso al agua. El tramo medio de los ríos está ocupado por los sectores medios. Betania, por ejemplo, es un buen ejemplo de un estrato medio. Miraflores ocupan los tramos medios. Y el tramo alto de los ríos, o sea, básicamente por sectores populares. Ahí es donde la situación es mucho más aguda, porque al problema del agua se le suma el problema de transporte público, se le suma el acceso a la educación, la mayor parte de los recursos que tiene nuestra ciudad se concentran en el centro, no hacia la periferia, o sea, haciendo que un problema del agua se viva con mayor intensidad en esta zona, ¿no?, que en el tramo medio y los tramos bajos de los ríos. Y bien, pues es esa parte de la dinámica de cómo nuestra ciudad está planificada. Decía, creo que también, si no me equivoco, la ciudad fragmentada era el que señala, ¿no?, que la ciudad creció como un chorizo. Nuestra ciudad es un chorizo alargado que va desde el área donde está todo lo que es la 5 de Mayo, esta zona convergente a lo que fue la antigua zona del canal, y se va hacia el aeropuerto de Tocumen, y van haciendo esta categorización que has hecho. Ciertamente que ahorita por lo menos lo que era el área del embarcadero de Juan Díaz y todo esto se está haciendo su crecimiento urbano en torno a la barriada Santa María, y que es uno de los barrios más altos o de clase alta de la ciudad de Panamá, que se enfoca allí, versus pues todo lo que tiene que ver. Y me quedo muy interesante con el caso del río Juan Díaz, porque ciertamente el río Juan Díaz está contaminado en su parte media y baja, más en su parte alta no. Y la mayor parte, un gran porcentaje de la población que vive en la parte alta del río Juan Díaz son población que hoy se dedican a la agricultura de subsistencia. O sea, es algo que me acuerdo la vez que fuimos al Porvenir, en el corredor de los pobres, ver que todavía hay zonas de la ciudad de Panamá que hay agricultura de subsistencia. Entonces uno dice, la ciudad de edificios, la ciudad de un crecimiento económico, pero cuando te encuentras poblaciones periféricas que trabajan la agricultura de subsistencia y que la gente vive de eso, pues es una cuestión como, bueno, ves el margen, ¿no?, de la desigualdad, del esquema. Y pues todo esto entra también en una parte, ¿no?, de la dinámica de una justicia histórica que se tienen que ver con las poblaciones más evidentes. Y bueno, ya para ir finalizando esta parte de este segundo bloque que hemos estado conversando, ¿algún otro mensaje que nos quieras
dirigir, que le quieras dirigir a nuestros radioescuchas? Bueno, bastante rápido para no sobrepasarme del tiempo. Mira, nosotros tenemos una ciudad muy desparramada. En realidad la ciudad se va desde Pacora a Capira, desde el centro hasta Chilibre. Tenemos alrededor de 65.000 hectáreas cuadradas de ciudad y ahí solamente ubicamos todavía no llegamos los 2 millones de habitantes en esa ciudad. Bogotá tiene 32.000 hectáreas cuadradas y tiene 7 millones de habitantes. O sea, para que veas el uso bastante insostenible tanto del espacio como los recursos involucrados, pasando por agua, que nosotros estamos haciendo. Bueno, yo creo que es importante que nuestra riqueza hídrica se distribuya con justicia social. Hay que rescatar eso, pero esa justicia social solo es posible cuando tenemos organizaciones comunitarias capaces de actuar como barreras de contención frente a los negocios inmobiliarios, frente al sector financiero, frente a un Estado que no regula, que no pone orden. Creo que la comunidad organizada actuaría como una barrera de contención para garantizar el derecho al agua. Bien, muchísimas gracias a Asael por tu compañía en este programa Camino de Encuentros, diálogo de la realidad social. Hoy tocando pues el tema de hábitat urbano, una ciudad sin agua, la problemática de acceso al agua, la ciudad de Panamá. Pues recordándole que esta es una iniciativa de educación comunitaria de Fe y Alegría. Esta iniciativa busca poder seguir construyendo comunidad, sobre todo no en las comunidades periféricas, comunidades vulnerables, a través de la educación popular, la conciencia social y la formación integral. Buscamos también promover la justicia y la reconciliación, sobre todo en aquellas comunidades que enfrentan mayores desafíos sociales, económicos y ambientales. Desde Fe y Alegría en Panamá, junto con Solidaridad y Misión de los Padres Claretianos, esta emisora Radio Claret y Radio Hogar, pues buscamos hacer distintas alianzas que nos permitan abordar estas problemáticas, poder generar insumos que incentiven la participación ciudadana y que le permitan pues defender a las comunidades sus derechos, exigir soluciones y también garantizarse, hacer elementos y hacer patrones de cambio. Para nosotros pues la educación es un valor fundamental, es un valor, un derecho humano y sobre todo debemos centrar en el empoderamiento de líderes y lideresas comunitarios que nos ayuden a profundizar el trabajo pues en una sociedad fragmentada como lo es la sociedad panameña. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Le damos gracias a nuestro panelista por acompañarnos, a todos nuestros radioescuchas en esta nueva edición de Caminos de Encuentro, Diálogo de la Realidad Social, pues esta iniciativa de Fe y Alegría junto a los Padres Claretianos y también que se transmite aquí a través de las plataformas de Radio Claret. Y le recordamos que este programa vuelve a ser retransmitido en Radio Hogar, La Voz de su Iglesia, los próximos jueves a las 8:30 de la noche. Y nos veremos en otra próxima edición de Caminos de Encuentro para seguir dialogando sobre la realidad social y el impacto en nuestras comunidades. Hasta la próxima. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.